Bien, desde este lunes se celebra el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna, en la que se van a tratar diversos asuntos de esta especialidad médica, entre ellos los efectos de la COVID-19. Hablamos con su portavoz, Manuel Méndez. Muy buenos días. Bienvenido a Castilla-La Mancha Despierta. Buenos días, Ana. Bueno, en primer lugar, le voy a preguntar por una noticia que acabamos de conocer. La vacuna de AstraZeneca tiene una eficacia del 70%. ¿Es otra buena noticia, sin duda? Indudablemente sí, cuantas más herramientas tengamos para vacunar a la población y con esos índices de inmunización, yo creo que son noticias al menos esperanzadoras y tranquilizadoras y que deben de darnos confianza en la lucha frente al virus. Pero otro asunto que hemos conocido en las últimas horas es que la Organización Mundial de la Salud recomienda no utilizar en ningún tipo de paciente con COVID-19 Remdesivir, ni en leves, ni en severos, ni en graves, porque según algunos estudios se ha comprobado que no acorta la estancia en el hospital de estos enfermos ni tampoco el tiempo que necesitan ventilación. ¿Existe algún tratamiento que mejore el pronóstico de los pacientes graves? Bueno, indudablemente las evidencias del tratamiento frente al virus son todavía muy escasas. No tenemos muchos tratamientos que hayan avalado que podamos utilizarlo en los pacientes graves. Únicamente tal vez los corticoides en pacientes que tienen una respiratoria hayan demostrado utilidad. Claro. ¿Y qué síntomas persistentes puede tener un paciente que acaba de pasar la COVID-19? Bueno, en encuestas que hemos realizado en nuestro centro a pacientes que han estado hospitalizados, incluso a 60 días de seguimiento, pues los pacientes en una proporción casi de un 30-40% siguen refiriendo síntomas. Estos síntomas son muy variables, son síntomas atribuibles a sensación de falta de aire, a la persistencia a veces de tos. Muchos pacientes refieren también debilidad, dolores musculares. Y bueno, los aspectos psicológicos también son importantes. Muchos pacientes, sobre todo aquellos pacientes que han estado ingresados en la UBI o han tenido estancias largas en el hospital, pues tienen estrés postraumático, pueden tener cuadros de ansiedad y depresión asociada a la convalecencia de la enfermedad. Doctor Méndez, ¿las secuelas a largo plazo dependen de la gravedad y de los órganos afectados? Sí, efectivamente, Ana, cuanto más grande haya sido el daño de órganos, sobre todo si los pacientes ya tenían enfermedades previas y son más mayores, pues las secuelas pueden ser más importantes. Sobre todo, pues la insuficiencia respiratoria puede ser residual en algunos casos en pacientes que han estado en la UBI, que han ingresado con neumonías importantes y disnea respiratoria, y esto puede hacer que indudablemente pues, tengan más riesgo de tener sensación de falta de aire y necesidad de oxígeno después del alta. También algunos pacientes cardíacos pues, pueden desarrollar arritmias o cuadros de insuficiencia cardíaca que también les puede conllevar a tener una convalecencia más larga y una recuperación más larga. Y por último, pacientes que han estado en cuidados intensivos, pues a veces por la sedación, por el encamamiento, tienen debilidad muscular, tienen atrofia muscular y necesitan, por tanto, de cuidados de rehabilitación, nutricionales, porque también han perdido peso. Y Claro. esos son los principales cuidados que damos a los pacientes que han estado muchas veces complicados con estancias prolongadas en intensivos. Doctor, yo no sé si ustedes tienen ya evaluado cuáles son los más frecuentes de todos estos que acaba de mencionar. Bueno, inicialmente, sobre todo la disnea, o sea, la disnea y la astenia. La disnea, la sensación de falta de aire, y la astenia, la debilidad generalizada de los pacientes, son de los síntomas que más refieren los enfermos, ¿no? Y probablemente luego, como refería antes, cuadros de ansiedad, de insomnio, palpitaciones también son frecuentes. Claro, ¿existen tratamientos para estas afecciones o realmente con el paso del tiempo se van recuperando? Bueno, en el caso de los cuadros de respiratoria, muchas veces pues, la fisioterapia respiratoria, la oxigenoterapia, ver un poquito cómo el pulmón se adapta a estos cuadros de fibrosis. Claro, no es lo mismo que ocurran estos cuadros de fibrosis en personas sanas, jóvenes, que suelen ser más reversibles, donde la capacidad del pulmón es mayor, que en personas ya más ancianas con enfermedades pulmonares previas, ¿no? Depende un poquito del perfil de cada paciente. Y en el caso de complicaciones, por ejemplo, desde el punto de vista de atrofia muscular, sí que pueden ser reversibles pues, con rehabilitación, nutrición, fisioterapia y ejercicio. Claro. Doctor, por cierto, ¿qué relación tienen los altos niveles de glucosa en sangre con la hospitalización de pacientes de COVID-19?
Bueno, en nuestro registro realizado en la Sociedad Española de Medicina Interna, que incluye más de 17.000 pacientes ahora mismo, se ha observado en un estudio que la presencia de glucosa elevada en el momento del ingreso es un predictor de complicaciones de la enfermedad. De ingreso en la UBI, aumenta el riesgo incluso de mortalidad. Por tanto, hay que prestar especial atención tanto en los pacientes con diabetes como sin diabetes que vienen con niveles de glucosa altos en los primeros momentos de ingresar al hospital para controlar estos valores de glucemia, porque probablemente esta glucosa elevada pues, puede aumentar el riesgo de complicaciones, aumenta el riesgo de sobreinfección bacteriana, de otros gérmenes que pueden empeorar la evolución de esta complicación. Claro. Acaban de publicar también los resultados de una investigación que identifica 4 grandes grupos de pacientes COVID-19. ¿Cuál de ellos tiene el peor pronóstico, doctor? Sí, efectivamente, Ana, pues aquellos pacientes que ingresan, que tienen más sensación de falta de aire, que nosotros llamamos disnea, pacientes que tienen fiebre elevada y pacientes en los cuales la saturación de oxígeno está más baja, estos pacientes son los que más se complican, sobre todo los pacientes que también tienen edad avanzada. Sin embargo, hemos visto un grupo del mejor pronóstico que suele ocurrir más en los pacientes jóvenes, que son aquellos pacientes que suelen tener sensación de pérdida del olfato o pérdida del gusto. Parece ser que esta forma de presentación es un poquito más benigna de la enfermedad y no suelen tener esas tasas tan altas de mortalidad ni de necesidad de ingreso en la UBI. Claro. Yo no sé si ustedes han percibido un cambio de perfil de paciente de la UCI en esta segunda ola con respecto a la primera. Bueno, efectivamente el paciente de esta segunda ola ha sido un paciente un poquito más joven, tal vez, donde, bueno, pues se ha bajado el paciente cuando empezaba con la insuficiencia respiratoria, porque no había tanta demanda de pacientes como en la primera ola, y por tanto tal vez ese paciente que ha ingresado en la UBI haya estado un poco menos enfermo, bastante menos enfermo que en la primera ola, donde se ingresaban los pacientes en una situación de enfermedad mucho más grave. Esto probablemente ha hecho también que la tasa de mortalidad global haya bajado en la segunda atención frente al virus, en esta segunda ola frente a la primera ola. Entonces, no sé si perciben desde la Sociedad Española de Medicina Interna que estamos mejor o peor que en la primera ola a nivel de presión asistencial. Bueno, eso depende también mucho de muchos factores, ¿no? En la primera ola tal vez áreas como regiones como Madrid han estado mucho más afectadas, otras regiones han estado menos afectadas y al final la inmunidad en las diferentes comunidades autónomas de la población también va a influir mucho de cómo va a evolucionar la primera, la segunda ola y esperemos que no haya una tercera ola del virus, pero hay que ser prudentes en el sentido de que dependiendo un poco de las áreas, pues por ejemplo hay áreas que probablemente Asturias ha sido mucho más afectada ahora en esta segunda ola que en la primera ola, ¿no? Por tanto, hay mucha variabilidad y hay que ser prudentes, adherirnos a las medidas higiénico-dietéticas, seguir llevando mascarillas, lavado de manos y distancia social, porque tampoco podemos decir que esta segunda ola sea mucho más benigna que la primera. Vamos a ver cómo acaba. Las tasas de mortalidades diarias no son desdeñables, indudablemente siguen siendo muy altas. Por tanto, yo creo que máximo respeto y a seguir con las medidas de prevención. No hay que bajar la guardia, desde luego. Bueno, al margen de todo lo relacionado desde su especialidad con la COVID-19, en el congreso que ha arrancado hoy la Sociedad Española de Medicina Interna van a tratar otros temas, entre ellos el uso inadecuado de antibióticos, algo que se insiste desde hace años ya. ¿Qué consecuencias están viendo de ese mal uso de estas medicinas? Bueno, el uso de muchos antibióticos conlleva al final a una prescripción inadecuada de antibiótico y esto hace que muchas bacterias acaben acostumbrando a estos antibióticos y se generan lo que llamamos las resistencias. Las resistencias y las multiresistencias en antibióticos por las bacterias en los hospitales son un gran problema. Un gran problema porque nos quedamos sin herramientas para tratar a pacientes que tienen infección por gérmenes multiresistentes y un gran problema también para, dentro del hospital para el riesgo de contagio de otros pacientes, donde también estas bacterias pueden transmitirse a otros pacientes. Además, también complica realizar procedimientos o intervenciones quirúrgicas en pacientes que han sido contagiados por estos gérmenes multiresistentes. Por tanto, desde la Sociedad de Medicina Interna lo que recomendamos es un uso racional de los antibióticos, que siempre se haga bajo una prescripción médica, que nunca
intentemos hacer una automedicación de estos antibióticos y que las pautas siempre estén indicadas y monitorizadas por un médico. Otro punto, la obesidad. ¿Se puede considerar una enfermedad sistémica? ¿Hay que tratarla desde todos los flancos? Pues indudablemente, Ana, yo creo que sí, que es una enfermedad sistémica con aspectos desde el punto de vista endocrinos, aspectos psicológicos, aspectos sociales. Es decir, yo creo que vivimos en una sociedad donde se fomenta mucho por nuestro propio trabajo, por nuestros propios hábitos al sedentarismo, donde los niveles de estrés van a influir en nuestros hábitos alimentarios y por tanto la intervención tiene que ser global e integral en todos los ámbitos, ¿no? No solo en realizar una dieta y ejercicio físico, sino también en dar soporte psicológico, motivacional a estos pacientes con obesidad para que pierdan peso. Doctor, ¿y qué papel va a jugar en un futuro inmediato la telemedicina? Bueno, la telemedicina es una herramienta esencial para controlar pacientes crónicos. Lo que pasa es que tenemos que tener unos medios adecuados para hacerlo y sobre todo que la población también esté educada en la utilización de la telemedicina. Sobre todo a las personas mayores les puede costar un poquito más, pero creo que con la pandemia de coronavirus ya se había visto antes de la pandemia que la telemedicina era una herramienta útil para controlar a nuestros pacientes, pero ahora con el coronavirus pues el poder controlar pacientes estables desde un punto de vista de la telemedicina sin necesidad de que tengan que venir al hospital porque podemos hacer un ajuste de tratamiento a través de las herramientas que disponemos con la telemedicina, pues puede ser muy útil y yo creo que se va a ir implantando cada vez más. Pues doctor Manuel Méndez, vocal de la Sociedad Española de Medicina Interna, muchísimas gracias por atender a Castilla-La Mancha Despierta, que vaya muy bien ese congreso. Buenos días. Muchas gracias.